En la guía número 10 de ciencias tenemos como tema o contenido reproducción asexual en las plantas. También es uno de los temas que hemos estado estudiando sobre los elementos que forman las plantas, sus estructuras internas también, los órganos que forman a una planta, los elementos que forman las plantas. Todo eso son partes esenciales en la vida de estos seres vivos llamados plantas. Pero también existe otra parte importante y es la parte de la reproducción en las plantas. Bueno, la reproducción sexual en las plantas y la reproducción asexual en las plantas. Esos son los dos tipos de reproducción que se dan en ellas. Ahí podemos leer un poco sobre el tema y darnos cuenta en qué consiste. Luego tenemos información sobre la sexual natural y la reproducción asexual artificial. Bueno, la sexual natural es cuando la planta misma se reproduce, pero cuando hay reproducción asexual artificial es cuando ya está de por medio la intervención de la mano del ser humano, de esa intervención en la cual las personas han tenido que ver en ese proceso de reproducción. Además de eso, tenemos los varios tipos de reproducción en las plantas. Tenemos aquí la reproducción asexual por apomixis. ¿Y cuál es esa reproducción? Bueno, la que se da mediante las semillas. La reproducción asexual artificial, que bueno, son las plantas que son intervenidas por la mano del ser humano. Tenemos la reproducción asexual por esquejes, que se da mediante tallos jóvenes que se colocan en un medio pues para que se reproduzcan o se reproduzca una nueva planta. Ese es el tipo de reproducción asexual por esquejes. Luego tenemos la reproducción sexual por injerto, que es un método bastante utilizado pues por nuestra familia, abuelitas y demás que les encanta la jardinería. Y ahí tenemos lo que significa ese tipo de reproducción. La de a codo también, ahí tenemos subrayado cómo es el proceso. Y la reproducción asexual por cultivo in vitro, que es un método un poco más complicado y sofisticado, ya que requiere un poco más la técnica de un laboratorio o de un método un poco más dificultoso para que se dé dicha reproducción in vitro. Luego vamos a subrayar aquí las respuestas que nosotros vamos a considerar que son las correctas. En este cuadro vamos a escribir una especie de planta y a la par cómo es el tipo de reproducción, ya sea reproducción las que acabamos de ver en esta parte de arriba. Pues queje, por injerto, in vitro, etcétera. Van a ser 5 especies de planta y a la par qué tipo de reproducción son las que ellas utilizan. Al final vamos a observar 5 plantas, ya sean de tu casa, de tu comunidad, y si puedes, pues pueden ser usadas para las formas siguientes de reproducción asexual artificial: estaca, esqueje, injerto, a codo, cultivo in vitro. El tipo de reproducción asexual artificial y la especie de planta. Vamos a poner qué tipo de planta se da por medio de este tipo de reproducción. Y eso sería todo lo de esta guía.